Capítulo 39. Esta pequeña explicación con el señor Knightley dejó muy satisfecha a Emma. Era uno de los recuerdos más agradables del baile, que al día siguiente por la mañana, paseando por el césped, la joven evocaba complacidamente. Se alegraba mucho de que estuviesen tan de acuerdo respecto a los Elton, y de que sus opiniones sobre marido y mujer fuesen tan parecidas. Por otra parte, su elogio de Harriet, las concesiones que había hecho en favor suyo eran particularmente de agradecer. La impertinencia de los Elton, que por unos momentos había amenazado con estropearle el resto de la velada, había dado ocasión a que tuviese la mayor alegría de la fiesta, y Emma prevía otra buena consecuencia, la curación del enamoramiento de Harriet. Por la manera en que ésta le habló de lo ocurrido antes de que salieran de la sala de baile, deducía que había grandes esperanzas. Daba la impresión de que hubiese abierto súbitamente los ojos, de que fuese ya capaz de ver que el señor Elton no era el ser superior que ella había creído. La fiebre había pasado, y Emma no podía abrigar muchos temores de que el pulso volviera a acelerarse ante una actitud tan insultantemente descortés. Confiaba en que las malas intenciones de los Elton proporcionarían todas las situaciones de menosprecio voluntario que más tarde fuesen necesarias. Harriet más razonable, Frank Churchill no tan enamorado, y el señor Knightley sin querer disputar con ella. Qué verano tan feliz le esperaba. Aquella mañana no vería a Frank Churchill. Él había dicho que no podía detenerse en Hartfield porque tenía que estar de regreso hacia mediodía. Emma no lo lamentaba. Después de haber reflexionado detenidamente sobre todo eso y de haber puesto en orden sus ideas, se disponía a volver a la casa con el ánimo avivado por las exigencias de los dos pequeños y del abuelito de estos, cuando vio que se abría la gran verja de hierro y que entraban en el jardín dos personas, las personas que menos hubiera podido esperar ver juntas. Frank Churchill llevando del brazo a Harriet en persona. Enseguida se dio cuenta de que había ocurrido algo anormal. Harriet estaba muy pálida y asustada, y su acompañante intentaba darle ánimos. La verja de hierro y la puerta de entrada de la casa no estaban separadas por más de 20 yardas. Los tres no tardaron en hallarse reunidos en la sala, y Harriet inmediatamente se desvaneció en un sillón. Cuando una joven se desvanece, hay que hacer que vuelva en sí. Luego tienen que contestarse una serie de preguntas y explicarse una serie de cosas que se ignoran. Estas situaciones son muy emocionantes, pero su incertidumbre no puede prolongarse por mucho tiempo. Pocos minutos bastaron a Emma para enterarse de todo lo sucedido. La señorita Smith y la señorita Bickerton, otra de las pensionistas de la señora Goddard, que también había asistido al baile, habían salido a dar una vuelta y habían echado a andar por un camino. El camino de Richmond, que aunque en apariencia era lo suficientemente frecuentado para que se considerase seguro, les había dado un gran susto. A una media milla de Highbury, el camino formaba un brusco recodo sombreado por grandes olmos que crecían a ambos lados, y durante un considerable trecho se convertía en un lugar muy solitario, y cuando las jóvenes ya habían avanzado bastante, de pronto advirtieron a poca distancia de ellas, en un ancho claro cubierto de hierba que había a uno de los lados del camino, una caravana de gitanos. Un niño que estaba apostado allí para vigilar se dirigió hacia ellas para pedirles limosna, y la señorita Bickerton, mortalmente asustada, dio un gran chillido y gritando a Harriet que la siguiera, trepó rápidamente por un terraplén empinado. Franqueó un pequeño seto que había en la parte superior y tomando un atajo volvió a Highbury todo lo prisa que pudo. Pero la pobre Harriet no pudo seguirla. Después del baile se había resentido de fuertes calambres, y cuando intentó trepar por el terraplén volvió a sentirlos con tanta intensidad que se vio incapaz de dar un paso más. Y en esta situación, presa de un extraordinario pánico, se vio obligada a quedarse donde estaba. ¿Cómo se hubieran comportado los vagabundos si las jóvenes hubiesen sido más valerosas? Nunca podrá saberse, pero una invitación como aquella a que las atacaran no podía ser desatendida,
y Harriet no tardó en verse asaltada por media docena de chiquillos capitaneados por una fornida mujer y por un muchacho ya mayor, en medio de un gran griterío y de miradas amenazadoras, aunque sin que sus palabras lo fueran. Cada vez más asustada, inmediatamente les ofreció dinero, y sacando su bolso les dio un chelín, y les suplicó que no le pidieran más y que no la maltrataran. Para entonces se vio ya con fuerzas para andar, aunque muy lentamente, y empezó a retroceder. Pero su terror y su bolso eran demasiado tentadores, y todo el grupo fue siguiéndola, o mejor dicho, rodeándola, pidiéndole más. En esta situación la encontró Frank Churchill, ella temblando de miedo y suplicándoles, ellos gritando cada vez con más insolencia. Por una feliz casualidad, Frank había retrasado su partida de Highbury lo suficiente como para poder acudir en su ayuda en aquel momento crítico. Aquella mañana, la bonanza del tiempo le había movido a salir de su casa andando y a hacer que sus caballos fueran a buscarle por otro camino a 1 milla o 2 de Highbury. Y como la noche anterior había pedido prestadas unas tijeras a la señorita Bates y había olvidado devolvérselas, se vio forzado a pasar por su casa y entrar por unos minutos. De modo que emprendió la marcha más tarde de lo que había imaginado, y como iba a pie no fue visto por los gitanos hasta que estuvo ya muy cerca de ellos. El terror que la mujer y el muchacho habían estado inspirando a Harriet, entonces les sobrecogió a ellos mismos. La presencia del joven les hizo huir despavoridos, y Harriet, apoyándose enseguida en su brazo y apenas sin poder hablar, tuvo fuerza suficiente para llegar a Hartfield antes de caer desvanecida. Fue idea de él el llevarla a Hartfield, no se le había ocurrido en ningún otro lugar. Esta era toda la historia. Lo que él y luego Harriet, apenas hubo recobrado el sentido, le contaron. El joven, una vez hubo visto que ya se encontraba mejor, declaró que no podía quedarse por más tiempo. Todos aquellos retrasos no le permitían perder ni un minuto más. Y después de que Emma le hubo prometido que la dejaría sana y salva en casa de la señora Goddard y que avisaría al señor Knightley de la presencia de los gitanos por aquellos contornos, esa fue entre las mayores muestras de agradecimiento de Emma, tanto por su amiga como por ella misma. Una aventura como aquella, un apuesto joven y una linda muchacha encontrándose en un lance como aquel, no podía por menos de sugerir ciertas ideas al corazón más insensible y a la mente menos fantasiosa. Por lo menos eso era lo que pensaba Emma. ¿Cómo era posible que un lingüista, un gramático, incluso un matemático, hubiesen visto lo que ella, hubiesen presenciado la llegada de los dos juntos y oído el relato de su historia, sin pensar que las circunstancias habían hecho que los protagonistas del hecho tenían que sentirse particularmente interesados el uno por el otro? Cuanto más ella con toda su imaginación. ¿Cómo no iba a estar como sobre ascuas, haciendo proyectos y previendo acontecimientos? Sobre todo teniendo en cuenta que encontraba el terreno abandonado por las suposiciones que había hecho de antemano. Realmente, había sido un suceso de lo más extraordinario. A ninguna joven del lugar le había ocurrido nunca nada parecido, al menos que ella recordarse. Ningún encuentro como este, ningún susto de este género, y ahora le ocurría a una persona determinada y a una hora determinada, precisamente cuando otra persona daba la casualidad de que pasaba por allí y que tenía ocasión de salvarla. Ciertamente algo extraordinario. Y conociendo como ella conocía el favorable estado de ánimo de ambos en aquellos días, todavía la dejaba más asombrada. Él estaba deseando ahogar su afecto por Emma. Ella apenas empezaba a recuperarse de su enamoramiento por el señor Elton. Parecía como si todo contribuyese a prometer las consecuencias más interesantes. No era posible que aquel encuentro no hiciese que ambos se sintieran mutuamente atraídos. En la breve conversación que había sostenido con él, mientras Harriet aún estaba medio inconsciente, Frank Churchill le había hablado del terror de la muchacha, de su candidez, de la emoción con que se había cogido a su brazo y apoyado en él de un modo que le mostraba a la vez halagado y complacido. Y al final, después de que Harriet hubiera hecho su relato, él expresó en los términos más exaltados su indignación ante la increíble imprudencia de la señorita Bickerton.
Sin embargo, todo iba a discurrir por sus causas naturales, sin que nadie interviniera ni ayudase. Ella no daría ni un paso, no haría ni una insinuación, no hacía daño a nadie teniendo proyectos, simples proyectos pasivos. Aquello no era más que un deseo. Por nada del mundo accedería a hacer nada más. La primera intención de Emma fue procurar que su padre no se enterara de lo que había ocurrido, para evitarle la inquietud y el susto. Pero no tardó en darse cuenta de que ocultarlo era algo imposible. Al cabo de media hora, todo Highbury lo sabía. Era un acontecimiento de los que apasionan a los más aficionados a hablar, a los jóvenes y a los criados. Y toda la juventud y toda la servidumbre del lugar no tardaron en poder disfrutar de noticias emocionantes. El baile de la noche anterior parecía haber quedado eclipsado ante lo de los gitanos. El pobre señor Woodhouse se quedó temblando, y tal como Emma había supuesto, no se tranquilizó hasta haberles hecho prometer que nunca más se arriesgarían a pasar del plantío. Pero le consoló bastante el que fueran muchos los que vinieran a interesarse por él y por la señorita Woodhouse, porque sus vecinos sabían que le encantaba que se interesasen en él, y también por la señorita Smith, durante todo el resto del día, y se daba el placer de contestar que nadie de ellos estaba muy bien, lo cual, aunque no era exactamente cierto, ya que Emma se encontraba perfectamente y Harriet casi también. Nunca era desmentido por su hija. En general, la salud de Emma no armonizaba en absoluto con los temores de su padre, ya que raras veces sabía lo que era encontrarse mal. Pero si él no le inventaba una enfermedad, el señor Woodhouse no podía hablar de su hija. Los gitanos no esperaron a que la justicia entrara en acción, y levantaron el campo en un abrir y cerrar de ojos. Las jóvenes de Highbury podían volver a pasear con toda seguridad antes de que empezaran a tener pánico, y toda la historia pronto degeneró en un suceso de poca importancia, excepto para Emma y para sus sobrinos. En la imaginación de ella seguía siendo un acontecimiento, y Henry y John preguntaban cada día por la historia de Harriet y de los gitanos, y corregían tenazmente a su tía, si ésta alteraba el menor de los detalles con respecto al relato que les había hecho en un principio. Capítulo 40. Habían transcurrido muy pocos días después de esta aventura cuando Harriet se presentó una mañana en casa de Emma, llevando un paquetito en la mano, y después de sentarse y de vacilar empezó diciendo: Emma, si tienes tiempo, quisiera decirte una cosa. Tengo que hacerte una especie de confesión. Luego ya habrá pasado, ¿sabes? Emma quedó bastante sorprendida, pero le rogó que hablara. La actitud de Harriet era tan grave que la predispuso tanto como sus palabras a escuchar algo fuera de lo común. Es mi deber, y estoy segura de que también es mi deseo, continuó, no ocultarte nada de esta cuestión. Como, en cierto modo y para suerte mía, mis sentimientos han cambiado, me parece bien que tú tengas la satisfacción de saberlo. No quiero decir más de lo que es necesario. Estoy demasiado avergonzada de haberme dejado llevar tanto por mi corazón, y estoy segura de que tú me comprendes. Claro, dijo Emma, claro que te comprendo. ¿Cómo he podido imaginarme durante tanto tiempo?, exclamó Harriet con exaltación. Me parece una locura. Ahora no sé ver en él nada extraordinario. Me da igual verle o no verle, aunque entre las dos cosas prefiero no verle. Bueno, la verdad es que daré a cualquier rodeo, por largo que fuera, para no tropezar con él. Pero no tengo ninguna envidia de su mujer. Ni la admiro ni la envidio, como antes hacía. Supongo que es encantadora y todo eso, pero me parece de muy mal carácter y muy desagradable. Nunca olvidaré su actitud de la otra noche. Sin embargo, te aseguro, Emma, que no le deseo ningún mal. No, que sean muy felices los dos juntos. Yo no volveré a sentirme desgraciada por esto. Y para convencerte de que te estoy diciendo la verdad, ahora mismo voy a destruir lo que ya hubiese debido destruir hace mucho tiempo, lo que nunca debiera haber guardado, lo sé muy bien, ruborizándose mientras hablaba. Pero ahora lo destruiré todo,
y quisiera hacerlo en presencia tuya para que veas lo razonable que me he vuelto. ¿No adivinas lo que contiene este paquete?, preguntó, adoptando un aire muy serio. No, no tengo la menor idea. ¿Es que alguna vez te regaló alguna cosa? No, no puedo llamar a esos regalos, pero son cosas que para mí han tenido mucho valor. Le tendió el paquete y Emma leyó escritas encima del papel las palabras «mis tesoros más preciados». Aquello le despertó una gran curiosidad. Harriet desenvolvió el paquete mientras su amiga lo miraba con impaciencia. Envuelta en abundante papel de plata, había una linda cajita de Tonbridge que Harriet abrió. La cajita estaba forrada de un algodón muy suave, pero excepto el algodón, Emma solo veía un trocito de tafetán inglés. Ahora, dijo Harriet, supongo que te acordarás de esto. Pues no, la verdad es que no me acuerdo. Querida, casi me parece imposible que hayas podido olvidar lo que ocurrió en esta misma habitación con el tafetán una de las últimas veces en que nos vimos aquí. Fue muy pocos días antes de que yo tuviera aquella inflamación de la garganta, muy poco antes de que llegaran el señor John Knightley y su esposa. Creo que fue aquella misma tarde. ¿No te acuerdas de que se te hizo un corte en el dedo con su nuevo cortaplumas y que tú le aconsejaste que se pusiera tafetán? Pero como tú no llevabas encima y sabías que yo sí llevaba, me pediste que se lo diera. Y entonces yo saqué el mío y le corté un trocito. Pero era demasiado grande y él lo recortó un poco y estuvo jugando con el que había sobrado antes de devolvérmelo. Y entonces yo, tonta de mí, no pude evitar considerarlo como un tesoro. Y lo puse aquí, para que no lo usara nadie, y de vez en cuando lo miraba como si fuese un regalo suyo. Harriet de mi alma, exclamó Emma, cubriéndose la cara con una mano y levantándose. No sabes cómo me has hecho avergonzar. ¿Sí me acuerdo? Claro, claro que me acuerdo de todo menos de que tú guardaras esa reliquia. Hasta ahora no había sabido nada de eso, pero de cuando se hizo el corte en el dedo y yo le aconsejé tafetán inglés y le dije que no llevaba encima, sí me acuerdo, pecados míos, y tanto tafetán como llevaba yo en el bolsillo, una de mis estúpidas mañas. Merezco tener que estar ruborizándome durante todo el resto de mi vida. Bueno, volviéndose a sentar. Sigue, ¿qué más? ¿De veras que entonces llevabas en el bolsillo? Pues te aseguro que no sospeché nada. Lo hiciste con mucha naturalidad. Y entonces tú guardaste este trozo de tafetán como recuerdo suyo, dijo Emma, recobrándose de su sensación de vergüenza, entre asombrada y divertida. Y luego añadió para sus adentros. Santo cielo, ¿cuándo se me hubiera ocurrido a mí guardar el algodón un tafetán que Frank Churchill hubiera manejado? Nunca hubiera sido capaz de una cosa así. Aquí, siguió Harriet volviendo a su cajita. Aquí hay algo aún más valioso. Quiero decir que ha sido aún más valioso, porque es algo que fue suyo y el tafetán no lo fue. Emma sentía una gran curiosidad por ver este tesoro aún más preciado. Se trataba de la punta de un lápiz viejo, el extremo que ya no tiene mina. Esto fue suyo de veras, dijo Harriet. ¿No recuerdas aquella mañana? No, supongo que no te acordarás, pero una mañana, he olvidado exactamente qué día era, pero debió ser el martes o el miércoles antes de aquella tarde. Quería apuntar una cosa en su libro de notas. Era algo referente a la cerveza de Pruche. El señor Knightley le había estado contando cómo se podía hacer y él quería anotárselo. Pero cuando sacó el lápiz le quedaba tan poca mina que al sacarle punta enseguida la acabó y ya no le servía. Y entonces tú le prestaste otro, y esto lo dejó encima de la mesa como para que lo tiraran. Pero yo me fijé, y cuando me atreví a hacerlo, lo tomé y desde aquel momento nunca más me he separado de él. Sí, ya recuerdo, exclamó Emma. Lo recuerdo perfectamente. Hablaban de cerveza de Pruche. Oh, sí, el señor Knightley y yo decíamos que nos gustaba. Y el señor Elton parecía empeñado en que le gustara también. Lo recuerdo perfectamente. Espera, el señor Knightley estaba sentado allí, ¿verdad? Me parece recordar que estaba sentado exactamente allí. Pues no lo sé, no puedo acordarme.
Es raro, pero no puedo acordarme. Lo que recuerdo es que el señor Elton estaba sentado aquí, casi en el mismo sitio en que estoy yo ahora. Bueno, sigue. Eso es todo. No tengo nada más que enseñarte ni que decirte, excepto que ahora mismo voy a echar al fuego las dos cosas, y quiero que veas cómo lo hago. Mi pobre Harriet, ¿de verdad has sido feliz guardando esto como un tesoro? Sí, y qué tonta he sido. Pero ahora me da mucha vergüenza, y quisiera olvidarlo tan fácilmente como voy a quemar esto. Hice muy mal, ¿sabes? De guardar esos recuerdos después de que él ya se había casado. Yo ya sabía que hacía mal, pero no tenía valor para separarme de ellos. Pero, Harriet, ¿crees que es necesario quemar el tafetán inglés? Del trozo de lápiz no tengo nada que decir, pero el tafetán aún puede ser útil. Seré más feliz si lo quemo, replicó Harriet. Me trae recuerdos desagradables. Tengo que librarme de todo esto. Allá va. Gracias a Dios, por fin terminamos con el señor Elton. ¿Y cuándo? Pensó Emma. Empezaremos con el señor Churchill. No tardó mucho en tener motivos para pensar que la cosa ya había empezado, y confió en que los gitanos, aunque no lo hubieran dicho la Buenaventura, hubieran contribuido a dar ventura a Harriet. Al cabo de unas 2 semanas, después de aquel susto, tuvieron una explicación que dejó las cosas claras. Explicación que tuvo lugar sin que ninguna de las dos se lo propusiera. En aquel momento, Emma estaba lejos de pensar en aquello, lo cual le hizo considerar la información que recibió como mucho más valiosa. Ella se limitó a decir en el curso de una charla sin ninguna importancia: «Bueno, Harriet, cuando llegue el momento de casarte, yo ya te daré consejos». Y no volvió a pensar más en aquello hasta que después de un minuto de silencio, oyó decir a Harriet en un tono muy serio: «Yo no me casaré». Emma la miró e inmediatamente se dio cuenta de qué se trataba, y después de dudar un momento acerca de si era mejor no hacer comentarios, dijo: ¿Que no te casarás? Vaya, esa es una decisión nueva. Sí, pero no volveré a cambiar de opinión. Su amiga, después de una breve vacilación, dijo: Espero que esto no sea por... Supongo que no es un cumplido al señor Elton. ¿El señor Elton?, exclamó Harriet indignada. No. Y murmuró algo de lo que Emma solo pudo entender las palabras tan superior al señor Elton. Entonces se tomó más tiempo para reflexionar. ¿No debía decir nada más? ¿Debía guardar silencio y aparentar que no sospechaba nada? Tal vez entonces Harriet creyera que sentía poco interés por ella o que estaba enfadada. O tal vez si guardaba un silencio absoluto solo lograría que Harriet le pidiera que recibiese más confidencias de las que quería recibir. Y Emma estaba dispuesta a evitar que de ahora en adelante hubiese una confianza tan extrema entre ellas, tanta franqueza y un cambio tan frecuente de opiniones y esperanzas. Le pareció que sería mejor para ella decir y saber enseguida todo lo que quería decir y saber. Lo más sencillo era siempre lo mejor. Se fijó de antemano los límites que no debía sobrepasar, en ningún aspecto, y pensó que ambas quedarían más tranquilas si Emma podía exponer inmediatamente sus sensatos juicios. Estaba, pues, decidida y empezó. Harriet, no voy a pretender que no sé lo que quieres decir. Tu decisión, o mejor dicho, la probabilidad que crees ver de que nunca te cases, se debe a que crees que la persona a quien tú podrías preferir está tan por encima de ti que no va a pensar en la señorita Smith. ¿No es eso? Emma, créeme, no soy tan vanidosa que suponga. No estoy tan loca, desde luego. Pero para mí es un placer admirar la distancia y pensar en lo infinitamente superior que es a todo el resto del mundo, con la gratitud, la admiración y la veneración que se le debe, sobre todo yo. No me sorprende en absoluto, Harriet. El favor que te hizo bastaba para conmover tu corazón. Oh, calla, fue algo que nunca podré pagarle. Cada vez que lo recuerdo y todo lo que sentí en aquel momento, cuando vi que se me acercaba, con aquel aspecto tan noble, y yo tan insignificante, tan desamparada, cómo cambió todo, en un momento, cómo cambió todo, del abandono más total a la mayor de las felicidades. Es muy natural, y es algo que te honra.
Sí que te honra, eso creo yo, al elegir tan bien y con tanta gratitud. Pero si esta predilección será correspondida, eso ya no puedo asegurártelo. No te aconsejo que te dejes llevar por tus sentimientos, Harriet. No tengo ninguna seguridad de que seas correspondida. Piensa en quién eres. Quizás sería más sensato oponerte a esta inclinación mientras te sea posible, pero no te dejes llevar en modo alguno por tu corazón, a menos de que estés convencida de que él se interesa por ti. Obsérvale, deja que sea su proceder el que guíe tus sensaciones. Te digo ahora que seas precavida, porque nunca más volveré a hablar contigo de esta cuestión. Estoy decidida a no volver a mezclarme en ningún caso de estos. A partir de este momento, yo no sé nada de esto. No pronuncies ni su nombre. Antes hacíamos muy mal, ahora seremos más precavidas. Él está por encima de ti, de eso no hay duda, y parece que hay inconvenientes y obstáculos muy serios. Pero a pesar de todo, Harriet, cosas más difíciles han ocurrido. Matrimonios más desiguales han llegado a celebrarse, pero ten cuidado contigo misma. No quisiera que te entusiasmaras a pesar de todo. Termine como termine, ten la seguridad de que haber pensado en él es una señal de buen gusto que yo siempre sabré apreciar. Harriet besó su mano, como muestra de gratitud silenciosa y sumisa. Emma cada vez estaba más convencida de que aquel enamoramiento no podía perjudicar a su amiga. Era algo que solo podía conducirle a elevar su espíritu y a refinarlo, y que debía salvarla del peligro de cualquier enlace de categoría inferior a la suya.